El pastor Aaron y su esposa tienen una hermosa familia. And back then, Erica was the oldest. She was 20. Y en ese entonces Erika era la mayor, tenía 20. And then they went down the ladder to 6 kids. Y luego bajaron hasta 6 hijos. And I used to tell my wife Karen, Y yo le decía a mi esposa Karen, I want a family like Aaron's. yo quiero una familia como la de Aarón. Karen said, I want twice as many kids. Y ella decía, yo quiero el doble de hijos. I want 12 kids. Yo quiero 12. So God gave us 7. Así que Dios nos dio 7. And so you saw some of them here singing this morning. Y vieron algunos de ellos aquí cantando esta mañana. And there's some more on the way. Y hay otros en camino. But, you know, God gives you the desires of your heart. Pero sabes, Dios te concede los deseos de tu They've corazón. always been a beautiful example Siempre han sido un ejemplo of a hermoso family that loves Jesus. de una familia que ama a They Jesús. serve God together. Sirven a Dios And I saw the conjuntamente. joy of the Lord as they serve God together. Y vi el gozo del Señor en cuanto servían And juntos. for the last 30 years, God has allowed us to experience that as well. Y por los últimos 30 años Dios nos ha permitido experimentar lo mismo. To, serving God together as a family brings a family together. Sirviendo a Dios como familia nos une como familia. Being part of the body of Christ Ser parte del cuerpo de Cristo makes the family even bigger. hace aún la familia más grande. And so my children grew up with many spiritual fathers Así que mis hijos se levantaron con muchos padres espirituales, se criaron, and many spiritual mothers y muchas madres in the espirituales body of Christ. dentro del cuerpo de So Cristo. the church has always been a blessing to us. Así que la iglesia siempre ha sido de bendición para But let's nosotros. go into the Word of God this morning. Pero entremos a la palabra de Dios esta Let's say a mañana. word of prayer. Hagamos una oración primero. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, hoy te damos As gracias. we open your Word, En cuanto abrimos tu palabra, we ask that you would anoint the prophet Aaron Harley, te pedimos que unjas al profeta Aaron Harley, that you will speak through him que hables a través de to él each one of our a lives cada una de nuestras vidas and open our hearts y abras nuestros to receive corazones everything that you have for para us. recibir todo aquello que tienes para We pray in the nosotros. name of Jesus. Lo oramos en el nombre de And Jesús. everybody says, Y todos dicen, Amen, amén, amen. Let's give amén. Pastor Démosle Aaron un Harley a warm aplauso al welcome this pastor morning. Aaron Harley. Praise the Lord. Amen. Thank you, Pastor Raul Gracias, Pastor Raúl and Cornerstone for y Cornerstone por invitarme. having me here. Permití que esté aquí. To bless you with a word. Quiero bendecirte con una palabra. I want to start off in the Gospel of Mark, Quiero empezar en el Evangelio de Marcos, chapter 13, capítulo 13, and starting with verse 32. Marcos 13, 32. And so, God knows exactly how to arrest us. Dios sabe exactamente cómo agarrarnos And He wants to get us ready for His coming. y Él quiere prepararnos para su venida. So here in verse 32, he says, but of that day Y en el verso 32 dice, pero en cuanto al día and that hour, y la hora, no one knows. nadie sabe. No man knows, not the angels, Ni los ángeles, ningún hombre, and neither do I. pero ni yo tampoco sé. And so he says Dice, that only the Father knows. solo el Padre sabe. And then he's going to tell us something, Y después nos dice algo, something that he knows. algo que solo Él sabe. And so he take heed, Él dice, ten cuidado, watch and pray, velad y orad, for you don't know porque tú no sabes when I'm coming. cuándo yo vengo. But he already said that. Pero ya Él dijo eso. He already said that. Él ya lo dijo. He said, I don't know. Él dijo, yo no sé, But then he's going to tell you something about time. pero después va a contar algo acerca del tiempo. For the Son of Man is a man taking a far journey who left his house. Dice, que es como un hombre que fue en un viaje, Verse 34. verso 13, 34, 34. es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa. And he gave authority to his servants and to every man his work and commanded the porter to watch. Y le dio cuidado a sus siervos, cada uno con su tarea, y mandó al portero que vigile. The porter is not the servants. El portero no son los siervos. The porter is not the servants. Los porteros no son los siervos.
Watch you therefore, for you know not when the master of the house cometh, at even, at midnight, at the cock crowing, or in the morning. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. Lest coming suddenly he find you sleeping. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. What I say to you, Lo que les digo a ustedes, I say to all. se lo digo a todos. Watch and pray. Manténganse despiertos o velad, dijo él. Watch and pray. Velad y orad. In this story, he lists 4 time periods. En esa historia cuenta de 4 tiempos diferentes. And each of the time periods, Y cada uno de estos periodos de tiempo, he's coming. él viene. He's coming for one group at El- evening. Él viene por un grupo en la noche, He's coming for the next group at midnight. por el otro grupo a medianoche, And the next group at the cock crowing. y el otro grupo cuando cante el gallo, And the 4th group at the morning. y el cuarto grupo al amanecer. Say, neighbor, Digan, hermano o vecino, Jesus is coming back 4 more times. Jesús va a regresar 4 veces más. What is he going to do? ¿Para He- qué viene? He's coming back 4 more times. Él va a venir 4 veces más. So he says, I say to all of the groups, Dice, les digo a todos los grupos, watch and pray. orad y velad. Now, in the book of Luke, Ahora, chapter 12, en el libro de Lucas 12, we're going to look at one of the groups. vamos a ver uno de los grupos. And so Jesus spoke in parables. Jesús hablaba en parábolas. For the group number 1, Para el grupo número 1, he gave them scriptures and revelation and wisdom on how to be ready for the coming for group number 1. Él les dio escrituras y revelación para cómo prepararse para ser parte de ese primer grupo. And that was true for the other 3 groups. Y eso as también well. lo hizo para cada uno de los otros 3 grupos. So in Matthew, Mark, Luke, and John, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, he has instructions él puso instrucciones in what you need to do en lo que hay que hacer to be able to make that group's coming of the Lord. para poder ser parte de ese grupo en esa venida del Señor. So in Luke 12, verse 35, En el Lucas 12, 35, he says, I got Spanish and English here, so, and it's little print. las letras son bien chiquitas en esta Biblia. He says, let your loins be girded about and your lights burning. Dice, manténganse listos con la ropa bien ajustada y las lámparas encendidas. It is very important that in all the groups, Es importante que en cada uno de los grupos that their lamp is burning. que las lámparas estén encendidas. And so he says, and you yourselves like unto men that wait for the Lord, Verso 36, pórtense como siervos, en Lucas 12, 36, que esperan a que regrese su Señor when he returns from the wedding. cuando Él regrese de un banquete de bodas. Say, neighbor, Digan, vecino, they missed the rapture. ellos no se fueron en el rapto, They missed it. se quedaron en el rapto. So he says to the second group, Así que le dice a ese segundo grupo, the second watch, es la segunda vigilia, because their lamps was not burning for the first watch, porque sus lámparas no estuvieron encendidas la primera vez que Él vino. I hope you're burning now. Espero que tu lámpara esté encendida, Because they know porque ellos saben they missed the rapture. que se quedaron en el rapto. And the reason they missed it, Y la razón por la cual se quedaron because they did not watch and pray. fue porque no estaban orando y velando. And so it says, when he returned from the wedding, that when he cometh and knock, Dice que cuando regresa del banquete de bodas para abrirle la puerta, tan This pronto como Él llegue y toque. this time
esta vez you open immediately. tú abres la puerta rápido. You're not procrastinating. Ya no estás perdiendo tiempo. You're not laboring and taking your time. Ya no estás tomando tu tiempo suavecito. He said, this time, when Él dijo, esta vez, open immediately, abre rápido. or you'll miss that one. Si no, te vas a quedar la segunda vez. And that will take you to the third watch. Y te formas parte entonces quizás del tercer grupo. Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Lucas 12:37. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. In other words, this time they are watching for him to come and get them. En otras palabras, esta vez ellos estaban velando que él viniese. Verily I say unto you that he shall gird himself Les aseguro que se ajustará la ropa, and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. And watch the next verse. Y mira el próximo verso, verso And 38. he shall come in the second watch, because they missed the first watch. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. So he says, watch now for the second or the third. Así que dice, esperen porque va a venir una segunda y una tercera vez. Say, neighbor, Digan, vecino, number one is gone. la primera vez pasó, You missed it. te quedaste, You missed it. te quedaste, Because you did not porque no watch and pray. estuviste velando y orando. You missed the marriage. Perdiste la boda del Cordero, But there's still an invitation to the reception. pero queda una invitación a la recepción. But you missed the marriage. Pero se perdieron las bodas del Cordero When Jesus and his bride became one. cuando Jesús y su novia se hicieron uno. And so he says, I'm going to give you 2 more chances. Y él dijo, les voy a dar 2 chances más. Notice he didn't mention the fourth. Él no mencionó la cuarta venida todavía. He only mentions Solamente number 2 mencionó and number 3. la segunda venida y la tercera venida. So he says, verse 30, and he should come in the second watch, or come in the third watch, and find them. Blessed are those servants. Dice, dichoso aquellos siervos, Because if the good man of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not suffered his house to be breaking through. aunque llegue a la segunda vigilia o la tercera vigilia, pero entiendan esto, que si su dueño de casa supiera a qué hora, verso 39, a qué hora va a llegar el ladrón, no se lo dejaría forzar la entrada. For verse 40, be you therefore ready, Verso 40, asimismo, está preparados, for the Son of Man is coming in an hour, you know. porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Notice he hasn't changed anything. Él no ha cambiado nada. He said, watch, Él dijo, velad y oren, watch and pray. velad y oren. Matthew 24. En Mateo 24, In Matthew 24, many of us are familiar with what I'm about to share. muchos conocemos estas escrituras. And verse 36, Verso 36, but of that day and hour knoweth no man, not the angels of heaven, but my Father also. For as in the days of Noah were, so shall it be when the Son of Man come back. pero en cuanto el día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. For as in the days that were before the flood, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark. Verso 37, la venida del Hijo del Hombre será como el tiempo de Noé. Sigue, próxima. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y cazaban y daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. So he's telling them
the world was not ready for the flood. Él dijo, el mundo no estaba listo cuando vino el diluvio. And the flood came suddenly. Y el diluvio vino de repente. There's no movie that No, they no. can make to describe the flood. No hay película que puedan hacer que describa ese diluvio. Because the windows of heaven was open. Porque las ventanas de los cielos se abrieron. There's more water above us Hay más agua por encima de nosotros than the oceans and the lakes and the rivers combined. de lo que hay en todos los mares y todos los ríos. See, in Genesis, he separated the waters above En Génesis dice que separó las aguas de arriba from the waters beneath. de las aguas de abajo. Up there, there's another world. Allá arriba es todo otro mundo. When they were in the wilderness, Cuando estaban en el desierto, God permitted the corn of heaven to come to the earth, and they called it manna. Dios permitió que bajara comida del cielo que se llamaba maná. There's a world above our world. Hay un mundo por encima de nuestro mundo. And so when God decides to open the gates and the doors, Y cuando Dios decide abrir las puertas, las compuertas, things fall from up there las to cosas down here. bajan de arriba para abajo. But he not only opened the windows of heaven there, Él no solamente abrió las ventanas del cielo, he opened the gates beneath, and the earth, water under the earth, sino que abrió las compuertas que están debajo de la tierra flooded the earth from beneath. y para que subiera agua de abajo también. And then he opened the walls on the side, and water came from the Y side. abrió también los muros que estaban al lado. So the water above took El 40 days. El agua de arriba por 40 días, The water on the sides and the water under was 150 days. las aguas de los costados y de por debajo 140 días. And it was sudden. He Y just fue de repente. pushed the button Él solamente apretó el botón. from the side, from beneath, De and abajo, de por los lados, de arriba, todo cayó. and instantly Instantáneamente the ark rose. el arca se flotó. There was no time to escape. No había tiempo para escapar. It was not like rain and it built up. No fue que empezó a llover poco a poco, It was sudden. fue de repente. So Noah didn't escape the flood. Noé no se escapó del diluvio, He was in the ark during the flood. sino él estaba en el arca fluyendo con el agua. But Enoch, Pero Enoch, he missed the flood él se perdió el diluvio because he was raptured. porque él fue raptado. Both men, Noah and Enoch, walked with God. Noé y Enoch caminaban con Dios. One walked with God, Uno caminaba con Dios and his life was so awesome, y, God took him. y su vida fue tan tremenda que Dios se lo llevó. The other one walked with God, El otro caminaba con Dios and God let him go through the judgment. y Dios permitió que él pasara por el juicio. And the Bible said he moved with fear Y dice que él anduvo con temor and saved his house. y salvó a su casa, But he was not able to save anyone else. pero no pudo salvar a más nadie. Not his mother, No su mamá, not his father, ni a su padre, none of his cousins, ninguno de los primos, none of his friends. ninguno de sus amigos. He had just enough to make it with just him and his family. Solo tenía lo suficiente para salvarse a él y a su familia. So in the same book, En el mismo libro, the same chapter, el mismo capítulo, the Lord talks about the wise virgins and the foolish virgins. el Señor habla de las vírgenes sabias y las necias. And, oh, that chapter 25. En el capítulo Chapter 25, 25, Mateo 25 25, verse 1. y verso 1. The kingdom of heaven is like 10 virgins, Dice, el reino de los cielos será entonces como 10 which, vírgenes which took their lamps, que tomaron sus lámparas, and watch this, mira lo que dice, they went to meet the y bridegroom. salieron a recibir al esposo. They went to meet because the bridegroom came. Salieron a recibir al esposo. 5 were wise, Dice, 5 de ellas eran
sensatas, and 5 were foolish. prudentes, y 5 insensatas. They that were foolish, they had a lamp, Las insensatas, tomando sus lámparas, they had no oil in them. pero no tenían aceite. They had no oil in their lamp. No había aceite en sus lámparas. Remember what he said? Recuerda lo que él dijo: Watch and pray, velad y orad, and you better have your lamp burning. y ten tu lámpara encendida. You better have Christ and the Holy Ghost in your life, Procura tener a Cristo y al Espíritu Santo en tu vida, not on your laptop, no en la computadora, not in your notes, no en tus notas, not in the cassettes that you buy after the conference. no en las grabaciones que uno compra después de No, una no, no. conferencia No, cristiana. you need it in the lamp. En la lámpara. You need it in the lamp. Lo necesitas en la lámpara. But the wise took their oil in their vessels with their lamps. Pero las sabias, las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas. And while the bridegroom tarried, Y en lo que venía el novio, while the bridegroom tarried, en lo que el novio tardaba, verso 5, he hasn't come yet. todavía no había venido, él tardaba, They decided to go out and have fun in the world. cabecearon todas y se durmieron. Decidieron salir al mundo y divertirse. They weren't praying nor watching. No estaban ni orando ni velando. They were caught up on the internet. Estaban mirando en el internet. They were Googling this and Estaban mirando Yahoo en and that. Google y en esto y en lo Oh my otro. God. They were partying. Estaban fiestando. They were doing the thing Estaban haciendo su cosa. because the bridegroom tarried. Porque el novio tardaba. And then Y entonces, at midnight, verso 26, they missed the rapture too. dice, a medianoche, Sí. ¿cómo dice? They missed the rapture, so they in the midnight group. Perdieron el rapto. Ya. At midnight, what happened? Dice que a medianoche A cry was made. Behold, the bridegroom cometh. se escuchó un grito. Go out to meet him. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Then all the virgins arose. And, Todas las jóvenes se Oh, despertaron. Let me put it in my life. Let me put it in Oh, my déjame life. encender la let me lámpara. put it out and trim. Ven Cristo a mi They vida. trimmed and left. Ven let Espíritu me stop Santo. looking at this. Y Let empiezan, me- they try to rush. tratan de apurarse y ser espirituales rápido. They try to do a quick work. Una hora rápida, Señor. All of a sudden, De repente, the scriptures made sense. la Biblia hace sentido. And so, and the foolish said unto the wise, Y las insensatas dijeron a las prudentes, give us your oil, danos de vuestro aceite, because our lamp porque nuestras lámparas has gone out. se apagaron. I have no more, I'm backslidden. Estoy descarriada. I have no more grace. No tengo más gracia. I walked on the grace of God, like it says in Hebrew. Yo dependí de la gracia de Dios, como dice en Hebreos. Then there's no more repentance. Pero because the ya Holy Ghost no hay más will not arrepentimiento. accept anything I say. El Now Espíritu I'm Santo praying. ni me hace caso, porque ahora sí que voy a orar. Now I'm praying. Oh Lord. Ahora sí digo, Señor, But you saw everything that was going on. pero tú viste todo lo que estaba pasando. But the wise answer saying, Pero las sabias, las prudentes respondieron, not so. no, no, Lest there shall not be enough for us in you, but go you rather para que no nos falte a nosotras y a vosotras. and take the mark of the beast. Vosotras, id más bien y tomen la marca de la bestia. Buy and sell. Compren y vendan. Take the mark. Pónganse la marca. Take the mark. Pónganse la marca. Take the mark. Pónganse la marca. And what happens? ¿Y qué pasó? And while they went to buy, Mas cuando iban a comprar, the bridegroom came, vino el esposo. and they that were Y ready las que estaban preparadas went in with him entraron con él
to the marriage and the door was shut. en las bodas y se cerró la puerta. The door was shut. Se cerró la puerta. Half of Christianity La mitad de cristianismo at that point will not make it. en ese momento no va a formar parte de ese grupo. Half of Christianity. La mitad de los cristianos See, they were lamps. They were lamps. They were lights. eran luces, But their light went out. pero su luz se apagó. They lost their testimony. Perdieron su testimonio. And like Esau, they are weeping and crying, but they lost their birthright. Y como Isaú, ellos lloraban y clamaban, pero ya Oh, habían they perdido cried, la primogenitura. Oh, God, oh, Ay, God. Señor, oh Dios, por favor. But like Esau, Pero igual que Isaú, he doesn't hear. ellos no pueden oír. And afterward came the other virgins. Después vinieron las otras vírgenes. Here come all the other members that was in the church. Vinieron todos los miembros de la iglesia And they say, Lord, Lord. y dijeron, Señor, Señor. See, they still calling him Lord. Ve, todavía le dicen Señor, verso 11. They scared calling him Lord. But he's not going to hear. Pero Él no les va a escuchar. I don't know you. Yo no los conozco. You missed your watch. Perdieron su momento You missed it because you didn't watch and pray. porque no oraron y velaron. You missed the watch. Perdieron su momento. And so that day, Ese día, because it's half of the body, porque fue la mitad del cuerpo, he said, many will come into me that Él day dijo, muchos vendrán a mí ese día and say, Lord, Lord, diciendo, Señor, Señor, Lord, Lord, Señor, Lord. Señor. I prophesied in church. Yo profeticé en iglesia. Lord, I lay hands on the sick. Yo oré por los enfermos. Señor, Lord, I cast out devils. yo saqué demonios. Lord, Señor, Lord, ay Señor, depart from me. apártate de mí. I never knew you. Nunca te conocí. You work of iniquity. Obrador de iniquidad. Watch and pray. Orad y velad. Watch and pray. Orad y velad. And he slammed the door. Y cerró la puerta. And they split hell wide open. Split hell Y ellos dividieron el infierno. wide open. Tremendo. So the Lord says, El Señor dijo, watch and pray. velad y orad, Because there will be weeping porque habrá el llorar and the gnashing of teeth. y el crujir de los dientes. I will cast you Yo te echaré in the outer darkness. en las tinieblas de afuera. Oh, no, 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 not me. No, yo no, No, Señor. no, I'm saved. Yo soy salvo. I got the Holy Ghost. Tengo el Espíritu I've Santo been washed in the blood. lavado por tu sangre. Depart from me. Apártate de mí. Depart from me. You work of iniquity. Obreros de maldad, You hypocrite. hipócritas, You didn't believe my word. no creíste mi palabra. I told you, Yo te dije, watch and pray. orad y velad. But God is love. Pero Señor, no. I'm also a consuming fire. Él dijo, yo soy fuego consumidor. See, in verse 6, En el verso 6, look what it said again. mira lo que dijo. At midnight, A la medianoche, in the middle of the tribulation, en el medio de la tribulación, at midnight, a medianoche, in the middle of the tribulation, en el medio de la tribulación, I told you, yo te dije, don't take the mark. no tomes la marca, I told you, don't take the number of his name. no tomes el número And I told you, de su nombre. do not bow down and worship the God of this world. Te dije que no te postres para adorar el Dios de este mundo. Even though he imitated me, Aunque Él me imitó a mí, even to the point of raising the dead. aún resucitaba a los muertos. The whole
world will marvel after him Todo el mundo se va a maravillar por él, because he will prove to the world porque él le va a mostrar al mundo that he is God que él es Dios, of this world. el Dios de este mundo. But Jesus says, my kingdom Pero Jesús dijo, mi reino is not of no this es de world. este mundo. And the prince of this world, Y el príncipe de este mundo, he comes, él vendrá, but he has nothing. pero no in me. tiene nada, no va a hallar nada en mí. Oh no, no, there's not many gods. Oh, Paul said, yes, No. there's a God of this world. No hay muchos dioses, sí. Pablo dijo que hay un Dios de este mundo. And he will prove to the world that he is God. Y él le va a probar al mundo, va a confirmar que él es Dios. He proves to the world. Él le va a enseñar al mundo. And because they didn't have enough oil in their Y porque no lamps, tenían suficiente aceite en sus lámparas, they took the mark. ellos tomaron la marca de la bestia. You see, Nebuchadnezzar made a big image. Nabucodonosor creó una estatua grande. And he says, when you hear the music, Y él dijo, cuando escuchen la música, get up and start dancing. levántense y comiencen a bailar. And if you don't, Y si no, throw you in the fire. les echaré en el fuego. But there were people in those days. Pero había gente en esa época I'm not dancing. que dijeron, no voy a bailar. I'm not dancing to that music. No voy a bailar a esa música. It's an abomination. Es abominación. All of the cursing and all the Todas filth. las malas palabras y toda la basura. Stuff that should never come out of the mouth of someone who praises the Lord. Cosas que no deben de salir de la boca de alguien que alaba a Dios. And the Lord said, you hypocrite. Y el Señor les dijo, hipócritas. You at that party and you're doing those Estaban en things, esa fiesta haciendo eso. and then you come to the house of God Y and vienen prophesy. a la casa de Dios y quieren profetizar. James the apostle says that those two things should not come out of the same fountain. Santiago dijo, esas dos cosas no deben de salir de la misma fuente. What a revelation. ¡Qué revelación! What a revelation. ¡Qué revelación! In the book of Ezekiel, chapter 9, En Ezequiel 9, see, they took the wrong mark. ellos tomaron la marca equivocada. In Ezekiel 9, verse 4, En Ezequiel 9 y verso 4, you can read it in Spanish. dice, y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y se lamenten por los actos detestables que se cometen en la ciudad. You see, in verse 3, En el verso 3, God had sent these vehicles in verse 1, Dios- in chapter 1, Ezekiel. en Ezequiel capítulo 1, So out of this whirlwind came all of these vehicles. They were more than one vehicle. del torbellino salieron unos vehículos, más de uno, And they had wheels within wheels. y tenían ruedas, una rueda dentro de una rueda. God's vehicles is not made of metal. Y los vehículos de Dios no son de metal, They are entities. son seres. He rides upon the cherubim. Dice que él habita, va sobre, encima de los querubines. So God has trucks and cars. Dios tiene but- carros, But the animals like horses and mules. animales como And so- caballos, and they have wings. They can fly. They fast. tienen alas, pueden ir rápido. So these vehicles come out of the whirlwind. Y estos vehículos salen del torbellino. And they have eyes within eyes. The wheels are alive. The spirits in the wheels. Y dice que hay un espíritu dentro de la rueda que da vueltas. And they come in to pick up the Ark of the Covenant. Y vienen a buscar el arca del pacto. And so, in the preceding chapters, En los capítulos anteriores, first he takes candlesticks and they've taken furniture out of the holy place. dice que cogen el candelero y diferentes muebles que estaban en el lugar santo. Then they go in the most holy place and they cover this stuff up and they put them in the different vehicles. Y van y toman el arca del pacto y otras cosas y lo guardan en alguno de estos vehículos, lo montan arriba de esos And in vehículos. verse 1, he cried in my ears with a loud voice and calls in the city, and he sees these armies and he sees the military. En verso 1 dice que clamó en mis oídos con gran voz y él vio como un ejército, algo militar, And he sees different military with different outfits. que tenían diferentes uniformes. And
And he said, verse 2, he said, I saw 6 men come out of the vehicle. Y en verso 2 dice que vi a 6 varones que venían de ese vehículo, de ese camino, And some of them had weapons, y algunos tenían armas, but not all of them. pero no todos. Some of them had ink and an ink pen. Algunos tenían tinta y lapiceros. And then he says in verse 3, and the glory of God Israel was gone up from the cherubim. Y en el verso 3 So he dice, came from out of the cherubim. he came, if you know this thing here, can you lift it up so we can see? Yes. How many of you see this? So the glory of God came out from under the cherub. Dice que la gloria de Dios se elevó por encima de los querubines, Because he's leaving Israel. porque está yéndose de Israel. Because they have come to pick him up. Porque ellos fueron a buscarlo a él. The glory of God came up. Y la gloria de Dios vino. He's looking. He didn't had enough Y ya Dios estaba cansado of the members of his church. de esos miembros de su iglesia. And the guy with the ink. Y el hombre que estaba con el tintero See, in verse escribiendo, 3, he called to the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side. dice el varón, en verso 3, vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. And the Lord said unto him, Y el Señor le dijo a so él, watch it. mira lo que dice, He's under the cherubims. está debajo de los querubines. Because the army and the military, the vehicles, they're there. Y había un ejército So entero. he says to the Y servicemen, Dios le dijo a ese siervo, there's the ones with the sword los que tenían las and the guy espadas, with the inkhorn. y el otro con el tintero, And he says to the guy with the inkhorn, y le dijo, go through the midst of the city pasa por en medio de la ciudad and put a mark on everyone y ponles una señal a la frente de todos, who grieves todos que and gimen weeps y que claman for the abominations a causa de todas las And the detestable abominaciones y cosas that the church is doing. que hace la iglesia, que se hacen en medio de Mark ella. everybody. Marquen a cada uno una I señal know all of those that I'm going to save. para saber a quiénes voy a salvar. I know every one of you Yo los conozco a cada uno because I told you to watch and pray. porque les dije orad y velad. I heard your prayers from your house He escuchado tus oraciones desde tu casa. when you was in your car driving, Cuando ibas manejando en tu carro, when you was in the supermarket. cuando estabas en supermercado, I saw you yo grieve te vi gimiendo of the abominations. por causa de las abominaciones. Go and put my name on their forehead. Ve y ponles mi nombre sobre sus frentes. What a verse in verse 4. Y verso 4 So look at it. He came from under the cherub. dice que salió de entre los querubines The glory of God. la gloria de Dios. And verse 5, and to the others he said in my hearing, Y a los otros le dijo, oyéndole yo, you with the sword, follow them, and anyone they do not mock, kill. pasar por toda la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Would God do that to his church members? ¿Dios es capaz de hacer eso a miembros de su iglesia? Jesus said, Jesús dijo, watch and pray. orad y velad, Because you don't know the hour porque tú no conoces la hora when they're going to come and mock you. cuando van a venir a marcarte. You don't know Tú no sabes the hour when they're going to come and mock you. cuando van a venir y te van a marcar. You might take the other mark. Quizás tomes la otra marca. So he said, I heard in my hearing, Escuchándole yo, dice, I heard, le escuché. go after the city and smite, and let not your eye spare, Pasar por la ciudad en pos de él el tintero and have no
pity. y mata y no tengas misericordia. Do you know how many parables that Jesus said, bring that unprofitable servant before me and kill him? Jesús dijo, tráigame ese siervo inútil y mátenlo. That friendly Jesus of ours, Ese Jesús tan dulce que that conocemos, sweet Lamb of ese God, pobre Cordero de that Dios take away the sins of the que le world. quita los pecados al mundo. He says, hear my parable. Él dijo, escuchen mi parábola. I gave you talents. Les di talentos. And somebody said, you a hard man. Y alguien dijo, tú eres un hombre fuerte. And that I am. Sí, sí lo soy. Then if you know the truth about who I am, Si sabes la verdad you should have put it in the bank and got me some de interest. quién yo soy, hubieses puesto ese talento en el banco para cobrar interés. Kill him. Mátenlo. There are over 1/4 of the parables of Jesus when he says, kill him. Hay una cuarta parte de las parábolas donde Jesús dice, And mátalo. we act like he's Casper the friendly ghost. Y pensamos que él es un fantasmita cariñoso. No, no. No, Watch him pray. velad, orad y So velad. he says, slay old and young, Dice, maten joven y anciano, both maids and little children, hombres y and mujeres, the women, y las mujeres. but do not Pero no, come against anyone with my mark. no toquen a ninguno que lleva mi marca. Watch him pray. Orad y velad. Because you don't know when I will send them to mock you. Tú no sabes cuándo voy a mandarte a marcar. Because the foundations of God Porque los standeth sure. fundamentos de Dios son fuertes y seguros. He knows those that he have sealed. Él conoce a aquellos que Él ha sellado. Then he says unto them, defile the house and fill the courts with the slain. Kill them in church. Verso 7 dice, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. The writer of Hebrews says, El escritor de Hebreos dice, judgment must first begin el juicio de Dios comienza primero at the house of God. con la casa de Dios. If the righteous Si los justos just barely make it in, casi no se pueden salvar, there's no hope. There's no hope for the sinner. casi no entran, no hay esperanza para el pecador. Watch Velad and pray. y orad. Watch Velad and pray. y orad. Revelation 7. Apocalipsis 7. See, people think it's just the Old Testament. La gente piensa que es solo en el Antiguo Testamento, In Revelation 7, pero en Apocalipsis 7, that's New Testament. esto es el Nuevo Testamento. And so when we read these stories, Y cuando leemos estas historias, they should encourage us deben de animarnos that Jesus is serious que Jesús está en serio about sin. acerca del pecado. That blood Que esa sangre should not be walked on. no es para pisotearla. And verse 1, after these things I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth. Apocalipsis 7:1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángeles de la tierra. So each of the angels went and got one of the 4 winds. Cada uno de los ángeles tenían uno de los 4 vientos And they said, don't blow on the earth. para que no soplasen sobre la tierra, Don't blow on the sea. no soplen sobre el mar, Don't blow on any of the trees. no soplen sobre ningún árbol. That means Eso significa, sound travels in the wind. el sonido camina en el viento. You will say something and people will see your lips move, but Cuando- will not hear you. Tú hablas y la gente ve en tus labios, pero no te están escuchando. The wind will not carry your speech. El viento no va a llevar tu sonido. You'll be saying to people, Vas a decir a la gente, you'll be trying to say, what's going on? ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? You actually would say this. You'll be trying to saying, what the hell is happening? Tú estás diciendo, ¿qué infierno se está sucediendo?
Because you unsanctified. porque no eres santo todavía. You're not going to be saying, because you're terrified. You know what? You know Okay. when Christians are terrified, Exacto. they curse. Cuando los cristianos se asustan, tienen terror, dicen malas palabras, ¿saben? And so, Maldicen. and that person is, why? Y están Because mirándose the y tratando wind de hablar, will pero not carry your speech. el viento no llevará tu voz. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living Vi God. también a otro ángel que subía, verso 2, de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Here's someone else coming to put a mark. Ahora viene otro para poner una And marca. cried with a loud voice to the four angels, Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, don't do nothing yet. no hagan nada todavía, Don't do nothing yet no hagan nada todavía, until hasta I have sealed que yo he sellado the ones aquellos that will go through the judgment. que pasarán por el juicio. Not the Enoch that made the rapture, No como Enoc que se fue en el rapto, but the Noah that went through the flood. sino como Noé que pasó por el diluvio. They still going to be saved, Van a ser salvos, but they have to go through. pero tienen que pasar por las aguas. So you can either go up Puedes ir para arriba or go through. o puedes pasar, But either group, pero Either ambos group. grupos, you better watch and pray. orad y velad. Saying, hurt not the sea and the earth and the trees till we have sealed the servants of God on their foreheads. Verso 3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro. And I heard the number. Y escuché el I número, heard the number. escuché el número, I counted. I heard the number. oí el número, 12,000 for this tribe. 444,000 sellados 12,000 for this de tribe. esta tribu y de And I aquella heard the tribu. name of the 12 tribes. Y escuché el nombre de las 12 tribus. But there were some names of tribes not in the list. Pero había nombres de tribus que no estaban en la lista. The whole tribe of Dan is not here. Toda la tribu de Dan no Because- está presente. Jacob said, my eyes have seen thou salvation. Jacob dijo, mis ojos han visto mi When salvación. he goes to bless the boys before he Y died, cuando bendijo a los hijos, he says, Reuben, le dijo, Rubén, you's a nasty sucker. eres un descarado. You slept with my wife, sucker. Te acostaste con mi esposa, He looked at maldito. Simon and Levi. Simeón, He Leví, said, you twins are twins of cruelty. ustedes son gemelos de crueldad. Killed your sister, husband, and all her husband's family. Mataron a los esposos de su You some hermana. nasty sucker. Son malos. I will scatter you. Los voy a separar. And he goes to Judah. Y habla a Judá. He said, you are the one whom your brothers will praise. Tú eres a quien tus hermanos van a alabar. And he tells all of them who they are Y in les their dijo future. a cada uno quiénes eran. But when he gets to Dan, Pero cuando llega a Dan, he said, you the serpent. le dijo, eres una culebra, una You serpiente, trying to bite all your brothers tratando and make de them backslide. morder a cada uno de tus hermanos para que se descarríen. You the devil in the family. Eres el diablo de la familia. Then he says to God, Y le dice a Dios, my eyes have seen your salvation. mis ojos han visto tu Thank you salvación. for Jesus. Gracias por Jesucristo. I'm not going to be able to save all my boys. No puedo salvar a todos mis hijos. But thank you, Jesus, for saving the rest. Pero Jesús, gracias por salvar a los demás. Right now, there's over 20 million Jews in the world. Hay más de 20 millones de judíos en la tierra. 19 million of them 19 millones will go to hell van al infierno because he will not mock them. porque Él no les va a poner el sello. No los va a marcar. Because on the day of their visitation, Porque en el día de su visitación, Jesus wept. He wept. Jesús lloró. He looked, Jerusalem! Y dijo, Jerusalén, Jerusalem! Jerusalén, How long to gather you? cuánto he querido reunirlos, But you would not accept me. pero no me aceptaron.
He came to his own, Él vino a los suyos but his own received him not. y los suyos no le But recibieron. as many as received him, Pero todos aquellos que le he gave them recibieron, power Él les dio el poder to be sealed. de ser sellados. He would put his name on their Él iba a forehead, escribir su nombre en sus frentes, that we belong to the Lamb. que éramos del Cordero. Only a remnant. Solamente un remanente. The prophets and Paul said, Pablo dijo en una we would profecía, have been like Sodom and Gomorrah. hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra, But you went out and got Lot and his daughters. pero saliste, Señor, y rescataste a Lot y a But sus you hijas, killed the rest. pero mataste a todos los But demás. Jesus told them that. Jesús les dijo eso. He said it would be just like Sodom and Gomorrah. Jesús dijo, con ustedes va a ser como Sodoma y Gomorra. I'm only going to get righteous Lot. Solamente voy a salir a los justos como Lot. And any of you look back to the world. Y si algunos regresan al mundo, Any of you think I'm not serious. si tú piensas que no estoy en I will serio, do you like Lot's wife. van a ser como la esposa de Lot. So the prophet wrote, remember Lot's El wife. profeta escribió, recuerden la esposa de Lot. Come out of the world. Salga del mundo. Love not the world. No amen al mundo. Anybody love the El que world? ama al mundo, The love of the Father is not in el them. amor del Padre no está en ellos. Touch not the unclean. No toques lo inmundo. Don't go back. No regresen Go atrás. forward in Christ. Vayan hacia adelante en Keep your Cristo. eyes on the Mantén prize. tus ojos en el premio. For the joy that was set before him. Por el gozo puesto delante de He Él. endured the cross. Perduró a la cruz. Go forward. Hacia adelante. Go forward. Hacia adelante. Revelation 9 verse 4. Apocalipsis 9:4. Because there's different groups at different times. Porque hay diferentes grupos en diferentes See, momentos. that group is a different watch. Este fue otra vigilia, otro That's grupo. why he didn't include that number. Por eso Él no incluyó ese número. They weren't Jews. No eran judíos. They weren't from Reuben. No eran de Rubén. They weren't from Judah. No eran de Judá. Issachar. De Isaacar. They were none of those boys. No eran ninguno de esos. So the Gentiles can't get in that. Los judíos no pueden, los gentiles no pueden ser parte de ese grupo. You have to be an Israelite Tienes que ser israelita for group number 4. para el cuarto grupo. Revelation, what I say, 9 verse 4. Apocalipsis 9:4. Oh my God. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. See, the last verse of chapter 8:13, after he didn't open these seals, La última parte de capítulo 8 y verso 13, después que él abrió todos los sellos, it's 3 more seals. habían 3 sellos más. And the last verse says, Whoa! Y, Whoa! y al Whoa! final de 13 dice, ¡ay, ay, ay! Y'all ain't seen no way. Ustedes no han visto nada. God, whoa. Then I saw Y entonces yo vi, the fifth angel sound, and I saw a star, not an angel. en el verso 4, Verse 1. I saw a star, 9 en el verso 1 de capítulo 9, I saw a star fall from dice que heaven. vi una estrella que cayó del cielo. You know, like the movies you watch when the guy come down and naked and he's looking clothes. I saw a star fall from heaven. Como hacen las películas que cae un hombre desnudo del cielo, ¡cum! Y se para así, y llegó, aterrizó del cielo. And this man ain't nothing but the truth. Y este hombre no es nada excepto la verdad, So help me God. si Dios permite. And he has the key. Y él tiene una llave. And he's going to open up the underworld. Y él va a abrir el pozo del abismo, The one that you don't even know. el que tú Exists. ni sabías que existía. A civilization of people with armies in the earth. Una civilización de personas con ejércitos que viven debajo de la tierra. Remember I told you there's water beneath for Recuerda them. que dije que hay agua debajo de la tierra. There's water above Hay before them. agua por encima de la tierra. And
out of a sudden, here come this smoke and all. Y de repente salió humo. And the people of the underworld sends their army up to fight the people above. Y la gente que están debajo de la tierra salieron para pelear contra los que estaban arriba. So in Revelation 12, you got Independence Day. En Apocalipsis 12 está el día de Satan, independencia. his army, along with his civilization, Satanás y su ejército y toda una civilización they need a new place to live. necesita un lugar nuevo para vivir. So the armies come to fight China and Russia and Y los America. ejércitos esos vienen a pelear contra América, China, Rusia. You didn't know Independence Day was in the Bible? ¿Tú no sabías que el día de independencia está en la Biblia? They say, woe to the people on the earth. Ay de aquellos que están sobre la They tierra. got kicked out of here. They're going to take over your place. Ellos van a venir a tomar su lugar. And so America doing their best missiles and Russia and América China. tira I cohetes, mean, it's China all hell on the también, earth. Rusia es como un infierno en esa And then batalla. the guy that come down, he goes down and he gets his brother and let him out. Entonces viene este hombre, cae del He cielo comes up with his army. y saca a esa Then they go civilización let their con other brother out. su ejército para ayudar a la And then they otra make an image of one of them. y quieren hacer una imagen de uno de ellos. America's fighting and people Y are los- dying all América around está them. luchando, gente muriendo en todas partes. One seal after next. Un sello se abre, But después this one otro. says, whoa, whoa, whoa. Este sello dice, ay, ay, ay. The big ones are coming Vienen now. ahora los grandes. The gods from Rome and the gods of the Greeks. Los dioses de Roma y los dioses de la bestia. And I saw the army come out. Y yo vi un gran ejército. In verse 5. Verso 5. And I saw they were told not to kill them, but les- just to torment Y them. les fue dado que no los matasen, sino que solo atormentasen. They have laser weapons. Tenían láseres. Ew, ew, ew. Así. The reason they look at that like it's the uniforms. Ew. And the torment. Ah, Y estaban men will want to die. atormentando a todo el mundo. But they can't. But they can't. Pero no podían matar a todos. They can't. No Verse podían. 6, they will seek death but can't find it. Dice, hallarán la muerte y buscarán la muerte y no la hallarán. Because people didn't watch and pray. Porque no estaban velando. They wouldn't. In verse 11, Y en el verso 11 they have a king over them. dice que hay un rey sobre ellos. But people didn't believe it. Pero ellos no podían They thought creerlo. it was mythology. Pensaron que era algo de la mitología. His name is Apollyon. Su nombre era Polión. Oh, I thought that was a myth. Oh, yo pensé que eso era No, God fábulas. cast him down. No, Dios los sacó del cielo. But now he's going to let him up. Pero ahora Dios los va a soltar. Because the star came down with his key. Porque cayó esa estrella con una llave. He's king of the underworld. Él es el rey del mundo He has subterráneo. a civilization of people. Una civilización de gente. He lives in a palace. Él vive en un palacio. He's not suffering in the world. Él no está sufriendo allá abajo. Because God has kept him there for that time. Porque Dios los ha In that guardado hour. para ese momento. For the people who refuse to watch and pray. Porque la gente rehusan orar y velar. What a revelation. Verse 4. En Apocalipsis He says, he commanded, I'm back to verse 4. verso 4, 9:4. 9:4. Because he said, before I let him torment everybody, Y dice, antes de dejarlo atormentar a la gente, I need you to go and see the other ones who missed their watch. vayan a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Look at the different groups. Mira a los diferentes grupos. Notice they're not all the same. No todos son los mismos. Know that they get marked at different times on different seals. Y son marcados en diferentes momentos con diferentes We will sellos. not all go up together. No todos subiremos juntos. That's why Jesus says, Por eso Jesús dice, you don't know what time I'm coming tú no sabes for you. a qué hora yo vengo por ustedes. God. Dios mío. Y'all know the story in Exodus 12. Ustedes saben la historia de Éxodo 4, When it came 12, time for Éxodo them, 12, when they for time to come out of Egypt, cuando en Éxodo 12, cuando salieron de Egipto, God didn't mock them, he mocked their doorposts. Dios no los marcó a ellos, marcó las puertas. Why? ¿Por qué? Because when you have the mark of God on you, Porque cuando tú tienes la marca de Dios,
the death angel bypass you. el ángel de la muerte pasa por encima de ti. You go from death to life, Vas de muerte a vida, not death to death. no de muerte a muerte. Because in Revelation 20, En Apocalipsis 20, he asked death, él le pregunta a la muerte, who's living in you? ¿quién vive en ti? Who's hiding in you? ¿Quién se está escondiendo en ti? That's not hiding in Christ. Que no está escondido en Cristo. He says to the sea to give up the dead that's in Y them. le dice a los mares, suelten los muertos, Because those dead is not in Christ. porque esos muertos no están en Cristo. He says to the god Thanatos, Le dice a Thanatos, who's in you? ¿quién está en ti? And Thanatos give up all the dead that's in Y him. Thanatos entrega a los muertos que hay en He's él. going to deal with all of the people that's in the party. Y va a tratar con toda la gente. All of these gods you En didn't Napoleón. believe in, Y todos esos dioses que tú no creías que eran that you reales. are following. Todos esos dioses que While están you're in church. siguiendo mientras que estés en la iglesia. See, you still follow them, Estás siguiéndolos, and you're in church too. pero estás en la iglesia al mismo tiempo. But you can't outplay God. Pero tú no puedes engañar a Dios. You can't outplay God. Tú no puedes engañar a Dios. You can't do that. Genesis 18, 20 En Génesis 18, 20 and 21. y 21. When God comes to talk to the godly, Cuando Dios viene when he comes down to talk to Abraham, para hablar con Abraham, he says, the only reason I'm coming down, él dice, la única razón por la cual yo vengo because somebody was watching and praying. es porque alguien estaba orando y velando. Did you know that? ¿Sabían eso? In the days of the flood. En los días del Did you know diluvio, the reason God came down for the flood? la razón por la cual Dios descendió en el diluvio It's because somebody was watching and praying. es porque había alguien orando y velando. And so the Lord come to Abraham, Dios fue a Abraham. and he says, the outcry Él dijo, el clamor has reached heaven. ha llegado al cielo. Somebody says, I got to come down here and put an end to this. Digan, alguien tiene que bajar y parar, frenar eso. See, when you're watching and praying, Cuando tú estás orando y velando, you remember when the Lord came up from under the cherubim? recuerda cuando el Señor salió de entre los querubines. He says, only mark those Él le dijo, marca solamente that are crying about the abominations that are going on aquellos around que them. están gimiendo y orando por las abominaciones que ven en su ciudad. Because the Lord said, Porque el Señor dijo, as it was in the days of the flood, como fue en los días del diluvio and also as it was in the days of Sodom and Gomorrah, y como fue en la época de Sodoma y Gomorra, men watch men with men, hombres con hombres, men watch women with women. mujeres con mujeres, They watch everything going ellos on. ven todo lo que estaba pasando, But there was no outcry. pero no había un clamor, la gente no estaban gimiendo, There was no outcry no estaban gimiendo from everybody who believed in God. de aquellos que creían en But there Dios, was a remnant. pero había un remanente, There was Lot. estaba Lot. And so the Lord is standing before Abraham. Así que Dios estaba delante de Abraham And Abraham says to the Lord, y el Señor le dice al Señor, if there's 50 people down there crying about all of that, will you spare everybody? Abraham le dijo al Señor, si hay 50 que están sufriendo por eso, ¿vas a salvar a toda la ciudad? The Lord said, if I find 50 people, El Señor dijo, si yo encuentro 50, then there's 5 cities. habían 5 ciudades. It's not just Sodom and Gomorrah. No era solamente Sodoma y It's Gomorra, it's 3 more cities. habían 3 ciudades más. That means 10 per city. Significa habían 10 personas por cada ciudad. Then the Lord says, El how Señor about dijo, 40? Abraham dijo, ¿qué tal si solamente encuentras 40? That's less than 10 per city now. He took 10 away. Eso es menos de 10 cada ciudad. He took 2 more away, so now it's 8 per city. Ahora son 8 por cada ciudad. Then he said, how about 30? ¿Y qué tal si encuentras 30 nada más? How about 20? ¿Qué tal si encuentras a 20 hombres So justos? then he says, Y después dice, surely, seguramente, I want you to hear this. escúcheme bien, Listen to this. Surely there's 2 per city. seguramente tienen que haber 2 en cada ciudad. If there's 10, Si hay 10, that's 2 per city. 2 en cada ciudad. So when the angels go to destroy them, Lot said, if I found grace in your eyes, Lot dijo, Señor, si yo hallé gracia en tus ojos, I can't live the mountain like my uncle Abraham up there on the mountain with yo no God. puedo vivir en un monte así como Abraham.
I'm used to living in the world. Yo estoy acostumbrado a vivir en el mundo. I have to have the best stuff. Necesito todo lo que hay en una ciudad. If I found grace, Si yo hallo gracia, surely it's enough for us to save one city. ciertamente hay suficiente para salvar esa ciudad. And the angel said, that's enough for one Y city. el ángel dijo, ok, si hay uno en cada ciudad, Go to that one city. ve a esa ciudad. Because at that time it was 4. They could have said 2 cities. Porque a lo mejor pudieron haber salvado por lo menos 2 ciudades. But the angel knew something. Pero el ángel sabía algo. He knew one of them Él conocía a uno de ellos was going to turn back. que iba a echar para atrás. One of them said, no, God would never kill me. Uno de ellos dijeron, Dios no me va a matar a mí. No, I don't believe that. Yo no puedo creer eso. That man is preaching wrong. up Ese there. hombre no sabe lo que está predicando. Pastor Raul, don't bring him back to this church. Pastor Raúl, no quiero regresar a esta iglesia. Because he keep using the scriptures. No invites a Pastor Aarón que regrese más a la iglesia porque está usando mal la Biblia. He keep giving us story from the Bible. Está usando la Biblia para predicarnos. He's trying to make us afraid. Él quiere que tengamos miedo. He's trying to get me to watch and pray. Él quiere que nosotros oremos y velemos. And so they spared one city. Así que salvaron solo una ciudad. One city. Una ciudad. What a revelation. ¡Qué revelación! Can you believe that? ¿Pueden How creerlo? They, 2 Peter 2, verse 68, Segunda de Pedro, capítulo 2. Peter wrote about this. Pedro- The apostle Peter wrote about what I just said. Escribió acerca de esto que estoy hablando. How God condemned Sodom and Gomorrah, Cómo Dios condenó a Sodoma y a Gomorra. but he saved righteous Lot. Pero salvó a Lot porque era justo. See, you can be in the world and be righteous, Tú puedes estar en el mundo y ser justo, but you're going to lose your children, some of them. pero vas a perder a alguno de tus hijos. Because when they came down to put a mark, Porque cuando ellos fueron a marcarlos, the angels, the men tried to rape them. los ángeles trataron de violarlos, a los They- ángeles. The Supreme Court says that everything they were doing was legal. La Corte Suprema de esa época decía que todo eso era legal. So the church says if it's legal in the world, Y la iglesia dijo, si es legal en el mundo, then it's legal for me. es legal para mí también. Because God knows I'm a man loving a man. Porque yo amo a otro hombre. I'm a woman loving a woman. Yo soy una God mujer knows, y amo a otra mujer. no, that's Old Testament stuff, but Esas this son is New cosas Testament. del Viejo Testamento. Yo soy del Nuevo Testamento. And so when the men came and said, Lot, do you have any more family members? Y cuando los ángeles vinieron y dijeron, Lot, ¿no tiene a más Yeah, I got familiares? some family. I got kids that married. I got Sí, grandkids. tengo hijos que están casados, tengo nietos. Go tell them Llámalos, they have to leave que salgan immediately. inmediatamente. Because they knew not the day or the hour that Porque the men no came to conocían el momento que iba a pasar. them. They knew not the hour. No sabían el momento. That wasn't judgment worldwide. No era para todo el mundo. It was judgment there. Era juicio para ese lugar. That's why I say watch and pray. Por eso yo digo orar y velar. You don't know when I'm going to bring judgment from some demons from the earth. Tú no sabes si voy a traer juicio desde bajo de la tierra por Demons unos from the demonios sky. o demonios que van a venir del cielo Demons from other countries. o demonios que vienen de otros I say países. watch and pray. Orar y Or velar. suddenly there's war and destruction. De repente viene la guerra y la destrucción. Because he says when men say peace, peace, Porque él dice, cuando la gente dice paz, paz, suddenly destruction. de repente viene la destrucción. When pastors tell you, oh, there's going to be a big revival, Cuando los pastores dicen, va a venir un gran avivamiento, that's the same as saying peace, peace. eso es como decir, paz, paz. How can there be a revival without repentance? ¿Cómo puede haber avivamiento sin arrepentimiento? He don't say let's repent to have a revival. Él no dice, arrepentíos para que tengan avivamiento. He says God want to bless your nasty. Él dijo que Dios quiere bendecirte en tu maldad. God knows your heart. Dios conoce tu corazón. And so it says he vexed his righteous soul. Dice que se preocupó en su espíritu. Peter said he vexed his righteous soul living among them. That's 2 Peter 2, verse 6 through 8. Segunda de Pedro You go ahead and read 2. it. Segunda de Pedro capítulo 2. What verse? 6 says to 8. Ajá, good. Dice, y condenó por su destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumando
abrumado por la nefanda conducta de los malvados. And so Jude said that in Jude 1 verse 7. Y en Judas Jesus 1:7. said that in Luke 17. Jesús lo repitió en Lucas 17. So I'm saying it Y yo lo estoy diciendo in Cornerstone. en Cornerstone. I'm going to repeat what Jesus said to Luke, Voy a repetir lo que Jesús dijo en Lucas what Peter said in his church, y lo que le dijo a su iglesia. what Jude said to his Lo members. que Judas le dijo a sus miembros de su iglesia y Pedro a su iglesia. They didn't want them to fall asleep Ellos no querían que ellos se durmieran while the bridegroom slumbered, mientras que el esposo tardaba. or while the bridegroom shouted. See, when the rapture comes, that's a shout. Cuando viene el rapto, dice que el esposo va a gritar, es como un grito. If you can't hear Jesus' voice Si when he tú no shouts, puedes oír su voz cuando él grita, because his sheep knows his voice, dice, sus ovejas conocen su voz and a stranger they will not follow. y no seguirán a un extraño. So, what a message today. Pero qué mensaje, What a message today qué mensaje hoy, that God loves us so much que Dios nos ama tanto, that God says this que Dios dijo esto. in the book of Malachi. En el libro de Malaquías, You don't have to turn there, no tienen que buscarlo. but the Lord says, El Señor dice, I'm going to put this book. He has a book, Él tiene un libro, and it's called the Book of Remembrance. se llama el libro de recordatorias. And he says, Y Él dice, if I see you praying, si yo te veo orando crying out for the hell all around, y clamando por todo el infierno que nos rodea, because the love of most will wax cold Porque el because amor- of the iniquity. el amor de muchos se enfriará por causa de la But I iniquidad. see you still hate iniquity. Pero yo veo que tú odias la iniquidad. He said, I'm going to put you in my book of remembrance. Entonces te pondré tu nombre en el libro de mi recordatoria And you will be a jewel of mine, y serás como una piedra preciosa mía, because I will come to get you to escape the hell that's porque gonna yo come on vendré a tomarte para que escapes de ese infierno. you. What a revelation. ¡Qué revelación! What a revelation. ¡Qué revelación! And so throughout the scriptures, A través de la escritura, Psalms 56:8, I do want to read this verse. Salmo 56:8, quiero leer este. The writer said, put my tears in a bottle. El escritor dice, pon mis lágrimas en una botella, My tears in a pon mis lágrimas en una botella. My daughter will be 50 this year. Mi hija este año cumple 50. She watched her father and mother take them out of the world. Ella vio cómo Dios sacó a sus padres del mundo. I took them out of the educational system of Los this saqué world. de las escuelas de este mundo. I took them away from their cousins. Las saqué de sus primas. I took them away from their aunts and uncles. Las saqué de sus tías, de sus tíos. I did an Abraham. Yo hice como Abraham. I moved from place to place. Nos mudamos de lugar a lugar. And even though I was a multimillionaire, Y aunque era multimillonario, I lived in a tent. vivía en una I tienda, lived in a tent. en una tiendecita. I wanted to teach them to forsake the world. Porque quería enseñarles a dejar el mundo atrás. 4 of my kids are in the ministry. 4 de mis hijos están sirviendo a Dios en el The ministerio. other 2 still minister, but not in my ministry. Los otros 2 ministran, pero no son parte All de of mi them are in ministerio. the church. Todos están en la iglesia. All of them are adults. Todos son adultos. Train them up in the way they should go, and when they're old, they're not going to depart. Entrenarlos en los caminos de Dios y cuando sean grandes no se apartarán de ellos. I sanctify myself that they may be sanctified. Yo me santifiqué para que ellos se santificaran. I set the example. Yo puse el ejemplo. I took away the TV from them for 11 years, Les 10 quité years. el televisor por 11, 12 años. I had them study the Word of God. Los hice estudiar la palabra de Dios. I made sure that the certain things didn't get in their mind. Me aseguré que ellos aprendieran ciertas cosas. I homeschooled all 6 of them. Los eduqué a los 6 en el hogar. And when I sent them to Y college, cuando los envié a la universidad, what happened? ¿qué pasó? They got defiled. Se contaminaron. You can't go to the ocean and not bring home sand. No puedes ir a la playa sin llenarte de arena. But the foundation was so strong. Por el fundamento que puse era tan fuerte Even with the sand that they brought home, que aún llenos de arena cuando they could regresaron a take a casa, shower
ellos se pudieron bañar and wash the sand y off. lavarse toda esa arena. Put your tears in the bottle. Pon tus lágrimas dentro de esa botella. Put your prayers in the book. Pon tus oraciones en ese libro. What I say to you, Lo que yo te digo a ti, I say to all. se lo digo a todos. Watch and pray. Orad y verad. God bless you all. El Señor le bendiga.